Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, nos dice la Escritura: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El origen de este libro nos muestra que el ángel, del libro de Apocalipsis me refiero, el ángel le ha dictado a Juan esta gran carta como palabra de Dios. Palabra de Dios para mostrarle a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. El ángel ya le ha dicho a Juan que estas palabras son fieles y verdaderas. Y poco después el mismo Señor es quien dice en los versículos 18 y 19 algo acerca de estas palabras. Testifica acerca de las palabras de la profecía que están recogidas en este libro y que acabamos de leer. Esta es una advertencia solemne. Considerando sus palabras a este respecto y la valoración que Dios mismo hace acerca de este libro, se nos muestra la importancia vital de las Escrituras como palabra de Dios, a la que somos instados para guardar con los límites que Dios ha establecido. Y se nos impone un mandato imperativo para proteger la voluntad revelada de Dios y atar con firmeza a nuestra conciencia lo que Dios a lo largo de los siglos y a través de los profetas y luego de los apóstoles ha dejado establecido, porque ellos son el fundamento de la Iglesia. La Iglesia está fundamentada sobre Cristo, que es la piedra angular, pero sobre las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Esto no podemos pasarlo por alto. De manera que el mandato imperativo al que nos estamos refiriendo es para que nadie tenga la tentación de añadir o de quitar lo que Dios ha dejado revelado por medio de las palabras de este libro, que constituye la voluntad de Dios para este mundo. Es lo que Dios ha establecido. ¿Quién es el ser humano que se va a arriesgar a añadir o a quitar lo que Dios ha dicho en su palabra? Pues aquí tenemos la Iglesia cristiana en general, que no tiene ningún problema en destrozar la Biblia. Pero aquí se nos da una advertencia solemne sobre que si alguno añade algo a lo que se ha dejado por escrito aquí, se le avisa con una advertencia definida sobre juicios severos que Dios traerá sobre él. Porque el hombre no puede manipular el mensaje que Dios ha dejado y quedar impune. De hecho, quien se atreva a manipular el mensaje que Dios ha dejado es realmente porque es un impío. Porque si fuera un verdadero creyente, actuaría delante de las Escrituras con un temor reverente para no tocar absolutamente nada. Fijaos el temor que tenían los escribas en los tiempos antiguos, que ni siquiera se atrevían a poner el nombre de Dios por temor a una blasfemia. Y por lo tanto no sabemos cómo se pronuncia o cómo se escribe el nombre de Dios, porque su temor les llevaba a ni siquiera escribirlo. Pero hoy la Iglesia en general está tan contenta dándole la vuelta a las Escrituras y añadiendo todo lo que su invención creativa e inimaginable le otorga. Pero aquí tenemos una llamada de atención importante a muchos ámbitos de lo que en la Iglesia cristiana en general, y me refiero a la cristiandad, está haciendo con las Escrituras. Algunos ponen la Biblia y la tradición a la misma altura. Es la tradición de la Iglesia, junto con la Biblia, eso sí, pero es la tradición de la Iglesia la que marca qué es lo que tenemos que creer. Claro, la tradición de la Iglesia le ha dado por ser idólatra, con lo cual, ¿cómo vamos a permitir que el primero y segundo mandamientos de la Biblia estén en contra de la tradición idólatra de la Iglesia católica? Mejor manipulamos los mandamientos, en el catecismo escribimos otros nuevos y no hacemos caso de lo que dice la Biblia, con lo cual dejamos el tema arreglado. Evidentemente han pulverizado los mandamientos. Hay solemnes advertencias a los que añaden a las doctrinas ya definidas en las Escrituras algo del fruto de su invención. El hombre realmente es creativo para el mal. Si tiene que hacer bien le cuesta mucho trabajo y lo hace con tardanza, pero para hacer el mal es inmediato. Por lo tanto, esto también es para los que dicen que la Escritura no está cerrada todavía. No. Y entonces aceptan y promueven supuestas revelaciones directas para añadir a lo que Dios ya ha dejado por escrito. Porque la Biblia parece ser que no está completa, no está cerrada. Tenemos que añadirle más cosas.
Esas revelaciones directas han dado, como todos sabéis, fruto a movimientos tales como los pentecostales. Aquí tenemos, para elegir lo que uno quiera, el supermercado de la religión. Doctrinas dispensacionalistas. Ya la ilusión de Walt Disney a límites insospechados. Y todas las sectas que se han esparcido entre los siglos XIX y XX, que son multitud. Pero la Biblia, como palabra de Dios y revelación divina, ya está cerrada. Ya está cerrada. Esto implica que todo cuanto Dios quería que supiésemos ya está incluido en estos 66 libros que componen la Biblia. No hay ya opción para añadir. No hay más revelaciones que el hombre pueda aportar. No hay más mensajes que antes no oyeron los profetas ni los apóstoles y que ahora algunos iluminados escuchan y por tanto se tienen que aceptar como revelaciones. No hay más doctrinas que Dios haya transmitido desde la muerte de sus apóstoles y a lo largo de todos estos siglos que nos separan de su enseñanza. No hay nada más. No hay nada más. La revelación de Dios se cerró cuando los apóstoles, que son ministros de Cristo, ministros del nuevo pacto, fundamentos de la Iglesia, comisionados con este principal propósito de hacernos conocer la voluntad de Dios y capacitados de una manera extraordinaria por el Espíritu Santo para ser los maestros de la Iglesia, cuando ellos murieron, se acabó. Ya no hay más que enseñarle a la Iglesia. Porque los apóstoles, elegidos, comisionados y sellados por el Espíritu Santo con el don especial de la enseñanza para la Iglesia, murieron, se acabó. Ya no hay sucesión apostólica. No. Sabéis que los sumos sacerdotes se morían y dejaban a su hijo de sumo sacerdote. Se moría, dejaba a su hijo de sumo sacerdote. Pero los apóstoles no. Los apóstoles se murieron y se acabó. Ya todo lo que Dios quiso dejarnos revelado lo hizo por los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y por los apóstoles e historiadores que escribieron el Nuevo. Todo lo que Dios quiso decir ya lo tenemos en la Biblia, lo tenemos por escrito. Cualquiera que venga con un nuevo mensaje de Dios, cualquiera que pretenda añadir a lo que Dios ya ha hablado y que ha dejado sellado hasta el fin, cualquiera que altere las palabras de este libro, cualquiera que defienda que la revelación está todavía en curso y por tanto podemos seguir admitiendo nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, nuevas aportaciones humanas, debe saber que está actuando en contra de la fe, en contra de Dios, en contra de su voluntad revelada y está atentando a lo que Dios ya ha establecido. Esto es un asunto de la máxima gravedad. Supone una rebeldía contra Dios y su dignidad y por tanto quien tal hace queda expuesto al juicio divino por su terrible osadía. Y lo que sí podemos ver con absoluta claridad es que todas aquellas sectas y corrientes dentro del mundo cristiano que han atentado contra la palabra de Dios, sus doctrinas son falsas, sus mensajes son falsos, como falsos son ellos, y estarán donde el juicio de Dios implacable les va a dejar, que es exactamente en el infierno. Con la palabra de Dios no se puede tontear, no se puede manipular, no se puede añadir porque a mí me parece o quitar porque no me interesa. La solemne advertencia es que si alguien quita algo de lo que Dios ha establecido o pone algo por encima de lo que Dios ha establecido, Dios también le quitará del libro de la vida. Es una advertencia bastante solemne para que temamos y no nos dejemos arrastrar por la ambición que todo ser humano quiere de aportar algo a lo que Dios ha dicho. Aquí tenemos a Satanás con Eva. ¿Con que Dios te ha dicho? No, es que hay más cosas. Pero Satanás, ¿quién eres tú para poner en cuestión la palabra de Dios y añadirle a lo que Dios ha dicho? Pues aquí tenemos el ejemplo del ser humano. ¿Con que Dios ha dicho esto en su palabra? No, hay más que añadir. Y entonces la Iglesia de Roma le añade la tradición, le añade la idolatría y le añade 1000 cosas más. Pero aquí tenemos que esto es la voluntad del Rey de Reyes y ninguno de los humanos debe sentir ni la tentación de tocar o alterar en lo más mínimo la palabra revelada del Dios eterno. La Escritura nos dice que debemos estar los creyentes sometidos en obediencia a la fe y esto conlleva implicaciones prácticas y determinantes. Así que vamos a destacar algunos matices sobre estas advertencias solemnes. Vamos a ver en primer lugar el reconocimiento del canon. ¿Por qué tenemos nosotros el Nuevo Testamento? ¿Por qué tenemos el Antiguo? En las Escrituras hebreas hay 39 libros que corresponden a lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Esto es para los hebreos, para los judíos de hoy, toda su Biblia. No tienen más. Esta es su Biblia.
Los libros de los diferentes profetas fueron aceptados como sagrados desde el momento en que aparecieron. Y resulta que los profetas no eran muy bienvenidos en el pueblo de Israel, porque siempre les profetizaban lo que al pueblo de Israel no querían oír. Por lo tanto, mataron a casi todos ellos. Tenían mucho amor por sus semejantes, por lo que podemos ver. Pero la situación después del año 70 de nuestra era requería una acción oficial, porque estamos hablando del cumplimiento de las promesas de Dios hecha a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el Evangelio que fue predicado en un primer lugar en el territorio de Israel, la promesa dada a Abraham es que no se quedaría en el territorio de Israel, sino que la simiente de Abraham llevaría la salvación hasta lo último de la tierra. Y la llegada de nuestro Señor y la autoridad que Él le dio a sus apóstoles hizo necesario una ampliación de la verdad revelada para comprender mejor la palabra de Dios. Y esto iba a ser puesto de manifiesto por los testigos presenciales de Cristo que vieron y oyeron y estuvieron con Cristo durante todo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Dios capacitó por medio de su Espíritu a los apóstoles para ser maestros de la Iglesia. Y los capacitó juntamente con las enseñanzas y con lo que el Espíritu Santo le dio a los profetas. Por lo tanto, los profetas por una parte y los apóstoles por otra son los que han sido señalados por Dios para este oficio, de manera que no hay nadie más en este estatus de distinción de oficio y de autoridad. Únicamente los profetas que vienen recogidos en las Escrituras y únicamente los apóstoles que vienen designados por Cristo en las Escrituras. No hay más apóstoles y no hay más profetas. Todos los que siguen hoy en día diciendo que son profetas o que son apóstoles son unos falsos. Son falsos por completo y hay que atacarles con la palabra de Dios para demostrar la falsedad de sus argumentaciones. En el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia primitiva, uno de los avances más significativos fue el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento, los 27 libros de que consta el Nuevo Testamento. Tenemos que decir que se define con el nombre de canon a ciertos preceptos o disposiciones que pueden ser legales. En una de sus acepciones, este vocablo del latín, pero que tiene su origen en el griego, hace referencia a un modelo de normas o preceptos perfectos. Ese es el canon. De manera que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento confirman ambos testamentos esas características perfectas que entendemos que es la palabra de Dios, que ha sido dejada al hombre para que conozcamos su voluntad y actuemos en consecuencia. Es su voluntad perfecta, es el canon. Este matiz también es de vital importancia por razones evidentes en el desarrollo doctrinal pleno de la Iglesia, cuando reconoció todos los libros del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, porque si no vienen inspirados por el Espíritu Santo no se pueden aceptar como un canon o como normas perfectas que Dios ha dejado para la enseñanza en medio de su Iglesia. Lo que sí vemos es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, y Dios Padre, resulta que ha transmitido su mensaje para este mundo. En primer lugar, como decíamos, por los profetas. En segundo lugar, por Cristo. Y en tercer lugar, por los apóstoles. Así que debemos asumir que Dios ha preservado esa revelación redentora por su especial providencia, de manera que llegase a ser el canon de la Iglesia, los libros admitidos por la Iglesia Universal para la enseñanza pública de su nombre. Los autores de nuestra confesión de fe declaran estas doctrinas con las siguientes palabras: la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria de Dios, no lo olvidemos, el dar la gloria a Dios, la plena revelación que
dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Pero a pesar de ello, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Por lo tanto, la palabra tiene un lugar primordial, fundamental, establecido para que nosotros sepamos a quién servimos, a quién adoramos y qué es lo que Él demanda de nosotros. Habiendo visto cómo se introduce el canon y cómo se acepta por la Iglesia, vamos a ver en segundo lugar el testimonio que nos dan los apóstoles acerca de estos nuevos libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Lo que sí está claro es que no podemos pasar por alto la continuación orgánica que encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Por eso ya hemos dicho en muchas ocasiones que cuando nos disponemos a leer las Sagradas Escrituras, continuamente vemos anotaciones de frases o argumentos que nos están dando los apóstoles que nos llevan continuamente al Antiguo Testamento. Como dijo el profeta, como dijo el salmista, como dijo Dios, continuamente están refiriéndose al Antiguo Testamento para ampliarnos el conocimiento de Dios. Esto es lo que están haciendo los apóstoles. De manera que podemos comprobar cómo los autores inspirados del Nuevo Testamento consideraban el canon del Antiguo Testamento como un todo orgánicamente completo y que tenía la total y absoluta autoridad para enseñar. Así el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando Pablo está hablando con el término de escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y esto con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, de manera que coge el Antiguo Testamento y su verdad, lo valida como actual para el tiempo en el que vive y lo aplica a la Iglesia. Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, refiriéndose a Cristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en ambos textos, el de Timoteo y este de Pedro, el término Sagradas Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esta es la palabra que nos ha sido dada. Aquí tenemos que profundizar y en base a ella tenemos que enseñar. De manera que nuestros antepasados en la fe no sólo consideraban el Antiguo Testamento como un libro divinamente inspirado, sino también como un libro cristiano. Un libro cristiano. Porque toda la enseñanza que ellos están cogiendo la aplican a la Iglesia cristiana. A la Iglesia cristiana. Dice un comentarista: la importancia del Antiguo Testamento como una norma doctrinal en la Iglesia primitiva no es exagerada. La autoridad doctrinal que se le atribuyó estaba basada en la asunción no cuestionada de que, correctamente interpretado, este era un libro cristiano y que los profetas en particular estaban realmente testificando de Cristo y de su gloria. Y esto es lo que nos explican de nuevo y una vez más los apóstoles. El libro de Isaías, todo él nos habla de Cristo. El resto de los profetas, todos nos lanzan pinceladas de Cristo. La ley ceremonial, absolutamente toda nos habla de Cristo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Nos está resaltando la importancia suprema de la persona de Cristo y su impacto en la redención. Con ese trasfondo era de esperarse que de una manera natural surgiera también el canon del Nuevo Testamento, que sería colocado al lado del canon del Antiguo Testamento. Y esto es así por la enseñanza de Cristo, donde coloca a los apóstoles en un plano de igual autoridad al de los profetas. Igual autoridad. Si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 3, dice allí el apóstol: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hay una igualdad en la autoridad entre los profetas y los apóstoles. En este pasaje vemos que se equiparan los escritos apostólicos con las escrituras del Antiguo Testamento, pero aún hay más. Si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, nos dice allí Pedro: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como tuercen también las otras escrituras, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Está equiparando la autoridad de los apóstoles a los profetas y está diciendo que la misma validez, la misma autoridad tienen unas que las otras. Así que con todo esto en mente vamos a ver cuál es la responsabilidad que se adquiere. Debemos ser muy cuidadosos con lo que Dios nos dice en su palabra, porque esto no es un juego, ni puede ser dado a la manipulación o al atrevimiento o tomárselo a la ligera cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de algo muy solemne y que conlleva un juicio de Dios directo. Estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la vida y con la muerte. Estamos hablando de temas que tienen que ver con el estado eterno de las almas. Estamos hablando del decreto del Dios de los cielos, que nos dice que no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa de niños que trivialmente se puede tratar, sino que aquí estamos hablando de aspectos de la máxima responsabilidad. El texto de Apocalipsis, desde luego, es muy severo y nos dice que si alguno quita de este libro sus enseñanzas, si no toma en cuenta todo cuanto en él se está diciendo, Dios quitará su parte del libro de la vida, que es lo que Deuteronomio, en la lectura de introducción, estuvimos leyendo también cuando Dios le dio los 10 mandamientos al mundo. Como ejemplos prácticos de esta enseñanza, podemos ver que la Biblia nos muestra una voluntad determinada por Dios respecto a los 10 mandamientos. Esto implica que no se pueden alterar, ni se pueden quitar los 2 primeros. Me refiero de nuevo a la Iglesia Católica, que los quita de raíz. No se pueden quitar los 2 primeros y retorcer el resto, permitiendo así que la idolatría campe a sus anchas en contra de los mandatos explícitos de Dios, no solamente en los 10 mandamientos, sino en todo lo que se desarrolla a lo largo de las Escrituras respecto a la idolatría. Ni tampoco se puede eliminar el 4.º mandamiento, que nos habla acerca de guardar el día de reposo para santificarlo, o despreciar la soberanía de Dios respecto a todos los ámbitos de la vida humana del hombre, como hace en su mayor parte la Iglesia evangélica. También nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, las obras no cuentan como causa para la salvación. Son el fruto de la fe, no son la causa de la fe. No se pueden eliminar las doctrinas que hablan del pecado. ¿Qué es eso del pecado? Si todos somos hijos de Dios. La Escritura en ningún lugar dice que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Dice que son criaturas de Dios. Y que por haber pecado en Adán son dignos merecedores de la condenación eterna. El apóstol Pablo dice que todos los seres humanos son hijos de ira. Y el Señor dijo en más de una ocasión a los fariseos y a aquella clase religiosa de su época que eran hijos de su padre, el diablo. No dijo que eran hijos de Dios, dijo precisamente lo contrario. Por lo tanto, todas estas manipulaciones que un entorno religioso acaramelado y pasteurizado nos quiere vender son completamente falsas. Esto no es lo que está enseñando la Escritura. Esto es lo que la moda del momento nos quiere enseñar, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Así que no se pueden eliminar las doctrinas que hablan del pecado, ni de la providencia de Dios, ni de su ira, ni de su justicia, ni de la elección, ni de la segunda y final venida de Cristo, que dará su entrada al juicio final y al comienzo del reino eterno. No se pueden manipular de una manera tan burda las enseñanzas de las Escrituras. Se nos da a entender que Dios es perfecto en su sabiduría, de tal manera que todo cuanto nos ha sido revelado por medio de su santa palabra es exactamente eso y nada más, eso lo que necesitamos para conocerle a Él, para conocernos a nosotros y para conocer el camino que ha sido abierto para la redención que tenemos en Cristo. Pero tenemos los límites de la Escritura, que empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis. Esos son los límites, no hay más.
De manera que a este libro no le falta nada, no necesitamos iluminados que nos vengan a enseñar que otras cosas que ellos han recibido nos pueden enseñar, ni le podemos quitar nada, no podemos arrancar. Romanos 9, que nos habla de la lección, raca, quitamos las hojas de Romanos 9 porque vamos, es que eso nos pone en un aprieto. Éxodo 20, los mandamientos, los arrancamos también y empezamos a arrancar todo lo que no nos conviene. Cambiar la palabra de verdad que Dios nos ha dado, añadirle o quitarle a lo que Él ha dejado por escrito, es deshonrar el nombre de Dios, es pervertir su obra y es un grave atentado contra su majestad, su gloria y su soberanía. Es un acto tan grave que requiere la muerte eterna. Esa es la gravedad. La verdad que nos ha sido revelada con respecto a la Iglesia, a este mundo, al pecado, a los juicios de Dios, a la venida de Cristo, nos debe servir para que meditemos en ellas, que nos han sido dejadas en revelación especial en las Sagradas Escrituras para que meditemos, para que pensemos, para que empiece a funcionar nuestro cerebro, para que atendamos las demandas que Dios nos da, para que observemos lo que nos dice y para que practiquemos con temor y reverencia lo que Él nos está enseñando. Esto requiere desde luego la involucración de todo nuestro ser. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todo tu ser, con el intelecto, el corazón y la voluntad, con todo tu ser. En cuarto lugar, vamos a ver cuál es la advertencia solemne a la que nos lleva esta enseñanza del texto de Apocalipsis en relación con Deuteronomio. Si nos vamos al capítulo 4 de Deuteronomio, ahí vemos a Moisés que lanza una severa advertencia al pueblo de Israel y les dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Está bastante claro, ¿no? Entonces, ¿por qué la Iglesia lo manipula? Ellos debían prestar atención a las enseñanzas de Moisés, porque Moisés era el instrumento humano a través del cual Dios traía su palabra en medio del pueblo de Israel. Esto les debía llenar de temor para guardarse de alterar, pervertir, añadir, manipular o quitar todo cuanto Dios había establecido. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los profetas, Moisés era un profeta, hablaron de qué cosas había que guardar. Los mandamientos tienen la máxima autoridad. Siglos más tarde, el Señor habló de las mismas palabras que su Padre al dar los 10 mandamientos, y lo hizo como quien tiene autoridad. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para no pensar que la Escritura toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una obra incompleta a la que le falta algo. Porque los mandamientos de Dios dados al pueblo de Israel son los mismos mandamientos de Cristo, dados a la Iglesia. La palabra de Dios resulta que no está muerta. No necesita del hombre para que pueda ejercer su poder. No necesita del hombre. Nos dice esa misma palabra que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que es una palabra eterna. Por otra parte, es una palabra que es útil para todas las edades. Vale para los niños, vale para los jóvenes, los niños si no se duermen y no se despistan, los jóvenes si no están pensando en otra cosa, los mayores si están atendiendo, pero vale para todos. Fijaos cuando Moisés descendió del monte Sinaí, vino y contó al pueblo, nos dice Éxodo 24:3, cuando descendió de las tablas, vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha hablado. Pero luego, nos dice el versículo 24, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y nos dejó así un registro de todo lo que Dios le había revelado para las generaciones futuras. De hecho, los 5 primeros libros de la Biblia, como todos sabemos, son escritos por Moisés, pero todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió
en el monte Sinaí las tablas de la ley que fueron escritas por el dedo de Dios, y luego todo lo que Moisés escribió aparte, fue dejado para que nosotros tuviéramos, para que las generaciones futuras tuvieran constancia de qué es lo que Dios había hablado con Moisés. 40 años después de que sucediera esto, fijaos la secuencia de tiempo, Dios le ordenó, Deuteronomio 31:12, congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Los niños no se fueron a jugar al fútbol, no, estaban presentes cuando se estaba predicando la palabra de Dios y estaban atentos. También estaban los extranjeros que estuvieran en sus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, porque los niños ya sabemos que se despistan rápido, que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que esta nueva generación que había venido después de aquellos 40 años se expuso de nuevo a las palabras pronunciadas por Dios en el monte Sinaí, como si las estuvieran escuchando en el mismo día cuando aquellas se estuvieron pronunciando. Con lo cual Dios expuso las palabras. Pasaron 40 años, se volvió a exponer la palabra y tenía la absoluta vigencia como 40 años antes tuvieron. Siglos más tarde, Dios continuaba hablando al pueblo a través de la lectura de estas palabras, cuando el libro de la ley fue leído en los días del rey Josías. Las mismas palabras. Y en el tiempo de Esdras, las mismas palabras. Así que si alguien piensa que solo era para ellos aquellas palabras, se equivoca, porque en la época apostólica resulta que también vemos en el testimonio de Esteban que utiliza y vuelve a traer las mismas palabras. Dice Hechos 7:38, está hablando Esteban: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. De manera que lo que Dios dijo en Sinaí, luego 40 años después al pueblo de Israel, luego con Esdras, con Josías y con Esteban, son las mismas palabras. Con lo cual la palabra de Dios se sigue manteniendo firme y en su misma posición a lo largo de generaciones. 1500 años después, las palabras escritas por Moisés en Sinaí seguían siendo las palabras de vida para su pueblo. Con lo cual tenían actualidad total. Otro ejemplo más acerca de la validez de la palabra de Dios a lo largo de los siglos la encontramos en Hebreos 3:7, sobre la intención de los hebreos de volverse al judaísmo. Tenían una presión social brutal para dejar su profesión cristiana y volverse a circuncidar y a guardar todas las normas judaicas que estaban tan fuertemente arraigadas en la cultura de aquel tiempo. Y es precisamente ahí donde se hace una solemne advertencia. Hebreos 3, del 7 al 13. Por lo cual, está hablando el escritor de los Hebreos, como dice el Espíritu Santo, atención a las palabras, como dice el Espíritu Santo, esta es la introducción que da el apóstol que escribe para argumentar su defensa: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, advertencia, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora bien, esto que está exponiendo aquí el escritor a los Hebreos nos lleva a una referencia histórica que ocurrió miles de años atrás y que se nos narra en Éxodo capítulo 17. Allí encontramos a los israelitas que acaban de pasar el Mar Rojo, y el pueblo pecó gravemente contra Dios en Refidín, acusándole a Dios de haberle sacado de la tierra de Egipto, por la cual llevaban 400 años gimiendo y lamentándose de estar en una situación de esclavitud. Dios los saca y se quejan. ¿Dónde va a parar nuestra vida en el desierto, camino de la patria prometida, recordando las cebollas y los ajos que nos comíamos en Egipto? ¿Dónde va a parar? Entonces acusan a Dios
de haberles sacado de la tierra de Egipto con promesas falsas para que murieran de sed en el desierto. Y es cuando ocurre lo de la peña de Oreb, que Moisés hace brotar agua para dar de beber a todo el pueblo sediento. Pero fijaos la secuencia. Esto es lo que ocurre en Refidim. Siglos más tarde, el salmista saca este acontecimiento para hacer una advertencia al pueblo de Israel. Salmo 95. Siglos más tarde. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Pasar por alto la palabra de Dios, hacer oídos sordos a lo que nos está hablando, es tentarle y es acarrear juicio sobre uno mismo. Por eso decimos que el pecado de incredulidad es el más terrible, porque no tiene como buena la palabra del Dios vivo. Y eso conlleva directamente la condenación. Muchos siglos después, Refidim, siglos después llegamos a lo que escribe el Salmo 95. Muchos siglos después llegamos a lo que está escribiendo el autor a los Hebreos, que cita el Salmo 95, que cita a Éxodo 17, para advertir a su propia generación de los hebreos ya en el Nuevo Testamento en contra de la apostasía que se manifiesta cuando se toma otro camino distinto al que Dios ha establecido con precisión en su palabra. Por eso hacía hincapié en cómo empieza el autor a los Hebreos, como dice el Espíritu Santo. Es decir, no es algo que yo me invento, no es algo que yo estoy trayendo, no son argumentos míos, no, como dice el Espíritu Santo. Y empieza a narrar hechos históricos del pueblo de Israel para traer una verdad y aplicarla a su generación. De manera que podemos ver que el hoy que cita el salmista en el Salmo 95 y el hoy del autor de la carta a los Hebreos es el mismo hoy de aquel suceso de Israel en el desierto y con el hoy de nuestra propia generación. Lo cual nos muestra que la Escritura tiene validez eterna. Que todo lo que dice ya está dicho, que no tenemos que añadirle nada, ni podemos quitarle nada. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, pero hoy, estamos hablando de hoy, domingo 23, creo que es de agosto, a las 13:27, hoy. O sea que esta palabra es para hoy. Habían pasado 2000 años desde que esa carta fue escrita. 3500 años desde aquel suceso histórico. Y Dios sigue hablándonos hoy. Porque su palabra inspirada está en vigor a lo largo de los siglos. Es que no necesitamos que nadie venga a decirnos qué cosas nuevas le ha revelado a él el Espíritu. Si lo está diciendo ya la Biblia. Si la Biblia ya está completa. El problema que nos encontramos en nuestro mundo postmoderno, con lo súper inteligente que somos, es que los creyentes son supermodernos. Este es el problema, que los creyentes son supermodernos. Creen efectivamente que Dios habló a los padres por los profetas, lo dice la Biblia. Creen que los apóstoles inauguraron la era de la Iglesia, pero nada más, ahí se quedó el tema. Por lo que podemos ver, y por las corrientes de pensamiento que nos invaden, nos encontramos con el hecho de que aquellos que creen verdaderamente que Dios habló a nuestros antepasados en la fe, no creen que Dios esté hablando hoy. No lo creen. Por eso necesitan añadirle a la Biblia cosas de su invención. Porque la Biblia para ellos no es suficiente. No, la palabra de Dios para ellos no es suficiente. Le tienen que añadir. Es por esa razón que se sienten con toda la autoridad para ser creativos y para traer nuevas ideas, para traer nuevas doctrinas, para traer nuevas aportaciones que estén, según ellos, más actualizadas para nuestra generación y por la que ellos puedan convencer a la gente y llevarlas a la salvación. Tienen un buen propósito, pero los llevan camino al infierno. Esta es una evidencia, dice la Escritura, de apostasía, ni más ni menos. Todo lo que se envuelve con este panorama religioso, dulce, meloso, qué buenos somos todos y todos procuramos lo mejor, es el camino directo al infierno. Eso sí, muy adornado y muy dulce,
pero al infierno. A un pecador, según la Escritura, solo Dios le puede convencer de pecado por medio de la obra todopoderosa del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo lo hace, cuando usa la palabra predicada para romper los argumentos, la altivez y las fortalezas del corazón del ser humano. Pero nosotros podríamos hablar como los ángeles, que si estamos hablando de una doctrina falsa, o estamos manipulando la Escritura, o pervirtiendo la Escritura, es completamente imposible que alguien se salve. Y si hay muchos que se juntan pensando que todo eso está bien, todos los que se juntan van juntitos al infierno. Ahí es donde van todos juntos. Solo la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, es la que tiene el poder. Solo. Y solo la palabra, no es los añadidos de la palabra. Si la palabra es falsa, no habrá salvación. Y si no hay salvación, estamos perdiendo el tiempo. Y eso es exactamente lo que está haciendo nuestra generación con sus extraordinarios despliegues de religiosidad, con todas las novedades que continuamente se saca en el mercado religioso, con fíjate qué libro ha salido porque lo ha escrito Pepito, que tiene una iglesia de 720.000 personas y entonces tiene mucha influencia. Más influencia tiene el Real Madrid, que tiene 180.000 que se sientan cada domingo a ver el partido. Y van a ir todos al infierno como no crean en Cristo. Pero porque haya mucha gente no quiere decir que lleven razón. Todo lo que se saca al mercado religioso, el deseo insano que se les ve a muchos creyentes sobre las novedades doctrinales. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cosas nuevas nos puedes enseñar? ¿Cuáles son las nuevas aportaciones del neocalvinismo, del neo? Todo es nuevo. Esto nos suena ya familiar, porque si os acordáis del Areópago, los filósofos estoicos, epicúreos que estaban allí, estaban deseando que Pablo fuera a hablarle de cosas nuevas. ¿Qué nos dices acerca del Dios conocido? Que tenemos todos los altares de todo y hay uno que es el Dios conocido. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Danos cosas nuevas. Y entonces Pablo les empezó a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra. Les empezó a hablar de la idolatría. Todo lo que tenéis son ídolos falsos que os llevan a la condenación. Y les habló de la resurrección de los muertos. Y dice el texto de Hechos 17, versículo 32, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto en otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. ¿Qué es lo que produce el Evangelio cuando se predica con rigor? La gente no quiere escucharlo. Pero esto es lo que quieren muchos hoy. Novedades. ¿Qué novedades tenemos hoy? ¿Cómo vamos a hacer más psicodélico el culto? ¿Cómo podemos tener aquí un ambiente donde todo lo pasemos genial y hagamos ejercicio y encima adelgacemos y entonces salgamos eufóricos de esto? Pues si queremos hacer esto, nos vamos a correr en el Paseo del Prado o nos vamos a correr al Retiro. Pero la iglesia está para otras cosas. Novedades. Muchos se olvidan de que lo más importante es Cristo. Solo Cristo. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, solo, nada más, solo. No necesitamos novedades doctrinales fruto de un corazón humano perverso. Necesitamos profundizar en lo que Dios ya nos ha dado, que nos ha dado mucho, 66 libros para estudiar. Llevamos aquí no sé cuántos años estudiando Apocalipsis. Y porque vamos rápidos, que si fuéramos lentos nos duraría toda la vida. El profeta Jeremías nos dice, en el capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, para estos que piensan, novedades, ¿qué cosas más nuevas hay? ¿Qué nos puedes traer para que nos aliente y nos anime? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de su época? Mas dijeron, no andaremos. Y esa respuesta se ha ido repitiendo a lo largo de las épocas. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios demanda. Esta es la sana doctrina. Que no tenemos que ir a doctrinas nuevas. No. Tenemos que ir a las doctrinas antiguas. Que ese es el camino. No. Nosotros queremos novedades. Esta es la respuesta del pueblo que se llama creyente a la palabra de Dios. Han pasado tantos siglos
tantas advertencias al pueblo de Israel, que fueron juzgados severamente por su desprecio a la ley de Dios, tantos hechos en la historia de la Iglesia y tanta doctrina, y volvemos a la casilla de salida, otra vez a empezar, otra vez. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que solo la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo convierte al alma, solo. Pero si ese es el propósito de la Iglesia, ¿por qué quiere la Iglesia tener doctrinas nuevas y nuevas apariciones y nuevas enseñanzas y nuevas? Si ya lo tenemos. Solo la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo convence al alma y la convierte. Y que la palabra es viva y eficaz. Lo fue en el pasado, lo es en nuestros días y lo será en el futuro. La palabra de Dios es eficaz y está viva. Estuvo viva en el pasado, vive hoy y seguirá viviendo en el futuro. Es una palabra actual. Es una revelación dada al hombre que ya está cerrada, como decíamos, tras la muerte de los apóstoles, que fueron los que estaban autorizados para enseñar a la Iglesia en toda verdad. Ellos fueron los únicos comisionados por Cristo para este propósito. Y se acabó la revelación. Se acabó la revelación. Esa palabra que tenemos en los 66 libros de las Escrituras es la que Dios usa para cumplir sus propósitos redentores. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Si a Cristo se le define como el Verbo encarnado, todo el mundo sabe lo que es el Verbo. Si tenemos una oración y le quitamos el Verbo, la oración se nos hunde. No sabemos de qué está hablando. El Verbo es el que le da sentido, propósito y el poder que tiene la oración para que cumpla la comunicación. Esto es Cristo. Cristo es el Verbo de la palabra. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es la advertencia final que nos marca la revelación de Dios. Yo testifico solemnemente a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vaya advertencia. Una advertencia que nos debería llevar a acercarnos a las Escrituras como lo que son. Primero con temor y temblor, siendo conscientes de la gran misericordia de Dios al darnos su voluntad revelada para que no estemos perdidos, pero también para que no caigamos en la tentación por la soberbia de nuestro corazón, y de esto tenemos historias para no parar, y que evitemos atentar contra lo que nuestro Creador, nuestro legislador y nuestro juez ha dejado establecido por escrito en estos 66 libros que componen su palabra. Y esta es la enseñanza del pueblo de Dios. Esta es una enseñanza para el pueblo de Dios y es una advertencia solemne que todos los cristianos y todas las organizaciones cristianas deberían pensarse muy bien antes de alterar el contenido de las Escrituras. Vamos a terminar en oración.